right, familia. Dios los bendiga. God is good. All the time. Ok, bienvenidos nuevamente a otra sección más de Matete, de regreso en nuestra casa. Gracias por hacer el esfuerzo adicional de conducir su automóvil hasta aquí, hasta la iglesia. Todavía quedan 2 o 3 espacios más, pero tenemos ya casi la casa llena, gloria al nombre del Señor. Así que espero que al entrar haya podido pues coger sus notas, tenga su Biblia a la mano, tenga un lapicero y también a la mano, y sobre todo pues tenga el corazón listo para dejar que el Señor, por medio de la obra del Espíritu Santo, utilizando la palabra, pues haga la obra que Dios quiere hacer en el corazón nuestro. ¿Okay? Así que vamos a tener un momento de oración y vamos a brincar de lleno a la enseñanza de esta noche. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente te damos por el privilegio que tenemos en cualquier momento, en cualquier circunstancia, Señor, de acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, con la certeza y la seguridad de que vamos a encontrar, Señor, eso que tanto, Señor, necesitamos, Señor, que es de tu misericordia, Señor, que no merecemos, Señor, y de eso que tú nos das a nosotros, que es tan esencial para poder obedecerte, que es de tu gracia, Señor. Nos humillamos en tu presencia, necesitamos de ti nuevamente en esta noche para que tú lleves nuestros pensamientos cautivos a la persona de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, para que tú lleves nuestros pensamientos cautivos, Señor, a la palabra que en esta noche tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a asumir la responsabilidad que podemos nosotros asumir y a descansar en las cosas que solamente tú puedes hacer, Señor. Yo te vuelvo a suplicar que me ayudes, que tengas misericordia de mí, que soy un hombre pecador, Señor, y que dentro de mis limitaciones, Señor, que me ayudes, Padre Santo, a compartir estas verdades, Señor, que me tienen tan emocionado por semanas, Señor, y que han transformado y continúan transformando mi vida, mi forma de verte a ti y sobre todo mi forma de ver tu preciosa iglesia, Señor. Transfórmanos, ayúdanos a pensar como tú, Señor. Te ruego por los que no están aquí con nosotros, que están imposibilitados de venir por su condición física, por alguna enfermedad, por alguna responsabilidad de trabajo, Padre, que seas con ellos, Señor. Si hay alguno que podría estar y no está, Señor, pues igualmente te pido que seas misericordioso con ellos, Señor, y que le des de tu misericordia y que nos traigas a todos, empezando por mí, a convicción en esta noche, Señor. Que al salir de aquí, pues hayamos recalibrado, Señor, nuestro amor y nuestro compromiso por tu amada iglesia. En el nombre de Cristo oramos, dirigidos por el Espíritu Santo y para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Amén. All right. Ok, familia. El ciclo que comenzamos en esta noche se titula Recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia del Señor Jesucristo. El título lo hemos sacado de esta porción bíblica que tenemos ahí, Jeremías capítulo 51, versículo 51, donde la Escritura nos dice lo siguiente: estamos avergonzados, de paso, ese es el pueblo de Dios hablando ante el sacrilegio que había cometido el pueblo de Babilonia, Nabucodonosor y sus secuaces, al invadir Jerusalén, al hacer todas las atrocidades que hicieron, entre ellas la profanación del templo. En ese contexto
es que Jeremías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe el versículo 51 del capítulo 51. Esto dice: estamos avergonzados. ¿Por qué razón están avergonzados, Jeremías? Porque oímos de la afrenta. La palabra afrenta implica deshonor, implica un hecho que atenta contra la dignidad de alguien, que atenta contra el honor de alguien, que atenta contra la credibilidad de algo o de alguien. Estamos avergonzados, Jeremías hablando en nombre del pueblo, porque oímos, nos hemos enterado, ha llegado a nuestros oídos, o quizás hemos palpado con nuestros propios ojos, acerca de la afrenta, acerca de la confusión, la cual cubrió nuestros rostros al contemplar todo lo que estaba aconteciendo, porque vinieron extranjeros contra los santuarios de la casa de Jehová. En este relato de Jeremías 51:51, el rostro del pueblo de Dios está cubierto de vergüenza. La razón, ya la dije, era algo sumamente terrible, que hombres penetraran la santidad del santuario del Señor, dado el caso que ese área, ese lugar dentro del templo, estaba reservada única y exclusivamente para los sacerdotes. En el contexto de la iglesia, en el día de hoy, por todos lados a nuestro alrededor, vemos motivos similares para sentir tristeza. En el caso de ellos, nuevamente, la razón por la cual ellos sentían tristeza era porque hombres impíos, hombres inconversos, hombres que no habían sido designados para Dios para entrar en ese lugar santo, lo habían hecho. En el caso nuestro, sentimos tristeza porque a nuestro alrededor vemos circunstancias similares a esa que se describe en Jeremías 51:51 y provoca tristeza en nuestros corazones. Si no me he entendido, lo que quiero decir es que la iglesia del día de hoy también es penetrada por gente impía, es penetrada por gente inconversa, penetrada por personas que se autodenominan a sí mismos como cristianos. En la cultura nuestra se les ha identificado a aquellos que se identifican como cristianos que no lo son y no lo son, como cristianos culturales o cristianos nominales. Personas impías, gente inconversa, cristianos culturales nominales que con su presencia en el contexto de la iglesia local lo que hacen es que adulteran la iglesia, la contaminan. Adulterar es contaminar la iglesia y con ellos toda la actividad que la iglesia puede generar. Otra vez, hay tristeza a nuestro alrededor. Donde quiera que nosotros metemos nuestro rostro, vemos los mismos motivos que tenía el pueblo de Israel o Jeremías. El pueblo de Israel estaba envuelto como un pastel también en toda esa idolatría, en todo ese sinnúmero de cosas. Pero el profeta Jeremías, la tristeza que sentía, pues la debemos sentir nosotros también, pues porque en el día de hoy también está sucediendo lo mismo. Hace mucho tiempo que está sucediendo la misma cosa. Resultado es que la iglesia está siendo o ha sido por muchos años adulterada, al punto que en el día de hoy es sumamente difícil identificar qué es genuino y qué no lo es. No solamente la iglesia como tal, en su contenido, ¿verdad?, en su membresía, ha sido adulterada, está siendo adulterada. De la misma forma, toda actividad que la iglesia produce, genera, pues padece de la misma condición. Escriba esto, por favor, en sus notas. Adulterar la iglesia es contaminar un pozo de agua viva. Cristo, hablando de sí mismo, dice que el que creyese en él, en su interior correrían ríos de agua viva.
Adulterar la iglesia es contaminar un pozo de agua viva. Adulterar la iglesia es derramar agua sobre el fuego del Espíritu Santo. Espíritu Santo apagado, contristado en el día de hoy. La inmensa mayoría de lo que se hace en la iglesia contemporánea, cultural, nominal del día de hoy es obra de la carne, no es obra del Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la iglesia ha sido pues adulterada, contaminada por mucho tiempo. Adulterar la iglesia, por último, es sembrar piedras en el terreno fértil de la comunión de los santos, en la coinonía de los santos, en la congregación de los santos. Ahora bien, parte del propósito de este nuevo ciclo de Matete es el de que Dios nos capacite, empezando por mi persona, por medio de su gracia, que es la forma en que Dios nos capacita, para que como iglesia, pues seamos purificados. No que no tengamos ese privilegio en este momento, porque cada uno de los que aquí se encuentran, que han tenido un nuevo nacimiento, están siendo santificados, entiéndase también que están siendo purificados. Pero en el contexto que estamos hablando, lo que queremos es que al Dios abrir nuestros ojos y nosotros podernos darnos cuenta de qué en realidad es la iglesia y qué no es la iglesia, pues entonces nuestro entendimiento, nuestra conceptualización de lo que es la iglesia sea purificada, descontaminada, y por ende, pues el resultado sería que la obra que nosotros hiciéramos, fuese la obra que fuera, sea mi predicación o la del pastor Marcel, o sea la obra que se hace en la guardería, o sea la obra que se hace los que están trabajando en la parte de atrás tan fielmente con la cuestión del media y el sonido, ya sea la cuestión de la alabanza y la adoración, ya sea la construcción de la reconstrucción del piso, lo que sea, el resultado sea algo nuevamente que dé gloria a Dios. Amén. Con eso en mente, pues deseamos ser purificados, ¿right? No solamente eso, sino que el propósito es de que Dios nos capacite por medio de su gracia para que seamos purificados. Y también de que al estudiar con seriedad y con firmeza y con corazones humildes, dispuestos a que Dios abra nuestros ojos y nos traiga a convicción, como sucedió el miércoles pasado, ante la enseñanza tan chocante que tuvimos acerca de cómo ser un cristiano inefectivo. Varias personas se me acercaron y me expresaron su gratitud por lo chocante, por lo impactante que fue la enseñanza, los estremeció. No sé cómo le fue a algunos de ustedes, pero yo sé que varias personas se me acercaron y me lo dejaron saber. Una de ellas, inmediatamente del servicio por teléfono, me tomó 3 horas. A las 12:15 de la noche todavía yo estaba hablando con esa persona como resultado de algunas cosas que había escuchado. El asunto que enfatizamos acerca del cristiano, de que el cristiano inefectivo es un cristiano que no le gusta rendir cuentas. Ese aspecto a esa persona le impactó sobremanera y hablamos y luego nos movimos a otros temas. Pero el propósito nuevamente no solamente es que Dios nos capacite por medio de su gracia como iglesia para ser purificados, sino que también en el temor de Dios, el propósito es que usted y yo rehusemos actuar, rehusemos funcionar como una comunidad de hombres y mujeres que no son salvos. Digamos que no, nosotros no vamos a actuar como actuaría una comunidad de hombres y mujeres que no son salvos, que son inconversos. Que como resultado del estudio, el temor de Dios en nosotros sea de tal magnitud que nosotros, conscientes de lo que la iglesia en realidad debe ser, pues lleguemos a un punto que digamos, yo no voy a ser parte de un grupo de hombres y mujeres que actúan y funcionan
como si fueran personas salvas, no salvas, personas inconversas. ¿Okay? Now, esa es la razón por la cual este ciclo lo hemos titulado de la forma que lo hemos titulado, y la palabra clave en todo esto es la palabra recalibrando. Recalibrando mi amor, el amor de Edwin Torres Romero, y recalibrando mi compromiso por la iglesia. Palabra recalibrando, una palabra que quizás no se utiliza muy comúnmente en el contexto de armas de fuego, en el contexto de cuestiones tecnológicas o algo así. Eso es una palabra común, ¿verdad? Pero la palabra en el contexto humano implica reevaluación, ¿ok? Recalibrando se puede traducir o puede decirse que es sinónimo de reevaluando o reconsiderando o reajustando, reflexionando, ponderando, recalibrando mi amor y compromiso por la iglesia del Señor Jesucristo, reevaluando mi amor, reconsiderando mi compromiso. No solamente lo reevalúo, lo reconsidero y como resultado de eso lo reajusto. El recalibrar implica que llega un momento en que uno se da cuenta si algo no está en el lugar que debería estar, y creo que genio, you may use that en la cuestión de los relojes, cosas así, ¿verdad? ¿Sabe? Se reajusta para que caiga en el tiempo que debe caer. Pues lo que queremos hacer es precisamente eso. Recalibrar, pues obviamente lo que implica es volver originalmente. Quiere decir volver, calibrar, volver a calibrar. Ahora, calibrar, esa palabra también es interesante y en el contexto de lo que queremos hacer en este ciclo de Matete, porque sugiere la idea de estudiar detalladamente, calibrar. Sugiere la idea de estudiar detalladamente la trascendencia, la importancia de una cosa. Right? Sugiere la idea de apreciar las cualidades de una persona o de una cosa. Así que lo que intentamos hacer en este ciclo de Matete, pues nuevamente es recalibrar, reevaluar, reconsiderar, para eventualmente reajustar mi amor por la iglesia del Señor Jesucristo y mi compromiso con esa iglesia. Como todas las cosas en las cuales tú y yo nos envolvemos como parte de la familia de Dios, como parte de esos que están en el Señor Jesucristo, como parte de la iglesia del Señor Jesucristo, en cada una de las gestiones que nosotros nos envolvemos luego del nuevo nacimiento, sabemos que están los dos elementos que a saciedad ustedes ya conocen, que es la soberanía de Dios y que es la responsabilidad humana. Si vamos a llegar al punto en que vamos a recalibrar y vamos a permitir o se va a realizar en nuestra vida que por medio de la gracia de Dios seamos purificados, y que por el temor de Dios lleguemos a un punto de que nos paremos firmes y rehusemos actuar y funcionar como si fuéramos personas no salvas o personas inconversas. ¿Right? Si eso va a suceder, sabemos que eso no está en las manos nuestras. Si eso va a suceder, sabemos que va a ser el resultado de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Va a estar totalmente en las manos del poder soberano de Dios. Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es el lado que nos corresponde a nosotros. Y volvemos nuevamente al pasaje que hemos mencionado en los últimos 3 miércoles, Salmo 139, versículos 23 y 24. No está en las notas suyas, pero lo puede apuntar por algún lado porque siempre vale la pena hacerlo. Donde ahí pues podemos ver por lo menos el comienzo o la iniciativa, ¿verdad?, que debemos tomar para nosotros asumir nuestra responsabilidad humana. El salmista, ante el conocimiento de que Dios lo sabe todo, de que no hay nada escondido para él,
de que Él está en todo lugar, right? De que no hay nadie que pueda conocer al salmista mejor que el Dios que lo creó y lo formó y lo diseñó en el vientre de su madre. El salmista concluye el Salmo 139 diciendo: examíname, oh Dios, y sondear, conoce mi corazón. Ponme a prueba, pruébame. Conoce mis pensamientos, sondea mis pensamientos. Y el versículo 24 concluye diciendo: ve si en mí hay camino de perversidad. No que el salmista se fuese a sorprender si Dios le dice: hey, veo camino de perversidad en el corazón tuyo. No, él está, la sugerencia surge de una persona que está convencido de que fue engendrado en pecado. Amén. Ve si hay en mi camino de perversidad. Si fuera yo el que hubiese orado de esa forma, definitivamente dentro de mí tiene que haber mucho camino de perversidad. Ve si en mí hay camino de perversidad o si yo estoy caminando incorrectamente. Y luego concluye diciendo: y guíame en el camino eterno. Reencamíname en tus caminos. Eso suena redundante, pero es una buena idea. Reencamíname en tus caminos. Ahora bien, familia. So far, everything is okay? ¿Todo el mundo está bien? Right? Praise the Lord. Good. Right. Si viene, para los que están mirando, si viene de camino, no venga porque ya no hay espacio. I'm just kidding. Se pueden poner otras sillas más en la parte de atrás. Pero gloria a Dios. God is good. All the time. Okay. Now, siempre ha sido bueno para nosotros recordar que cuando, como iglesia local, la iglesia en sus pasos, siempre ha sido bueno recordar que cuando nos reunimos en el contexto de Matete, lo hacemos con el propósito claro de estudiar la palabra de Dios. Amén. Matete, discípulos, right? Eso es lo que queremos hacer, ¿verdad? Ahora bien, lo que también es esencial recordar es la razón por la cual nos juntamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Porque como hemos dicho tantas veces, es aún posible hacer cosas correctas incorrectamente o por motivaciones que no son las mejores. Así que debemos recordar que cuando nos juntamos como iglesia en Matete, lo hacemos con el propósito de estudiar la palabra de Dios, porque nosotros queremos conocer mejor a Dios. Y sabemos que la forma en que mejor podemos conocer a Dios es a través de un estudio serio de la palabra de Dios. ¿Cierto? Right? Nos reunimos también pues porque queremos no solamente conocer a Dios a través de su palabra, también queremos conocer su palabra, saber qué es lo que Dios dice, conocer cuál es esa perfecta, agradable voluntad de Dios para nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 2, right? Y al conocer la palabra de Dios, pues obviamente, pues prepararnos para vivir y compartir la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. La salvación no solamente se limita al acto de la regeneración, está esa santificación que Dios está haciendo con nosotros aún en este mismo momento, y esa salvación es de esperarse que afecte todos los renglones de nuestra vida. Nos proponemos estudiar la palabra de Dios porque queremos conocer mejor a Dios, queremos conocer mejor la palabra de Dios, queremos prepararnos mejor para vivir y compartir la salvación y el plan, la voluntad de Dios, como es revelado en la Sagrada Escritura, en cualquier lugar que Dios se le ocurra
colocarme. Ese es el propósito primario de cada sesión de Matete. Otra forma en que lo hemos expresado en el pasado es que nuestro propósito al juntarnos aquí los miércoles en la noche no es el propósito de entretener a nadie. Nuestro propósito es la intención, como el Chapulín Colorado, fríamente calculado, de equipar la iglesia del Señor Jesucristo. Otra forma en que lo hemos expresado es que nosotros no venimos aquí con el propósito de ser receptores. En otras palabras, no venimos aquí con la mente enfocada en que voy a recibir enseñanza, voy a recibir palabra. Right? Esas cosas son buenas, pero no es lo que en realidad en estos años que llevamos de Matete, y yo espero que de aquí en adelante pues sea menos todavía, pues no ha sido nuestra finalidad. Sí hemos recibido en determinados momentos, pero la intención nuestra no ha sido la de ser receptores. La intención nuestra es la de convertirnos en reproductores. Si quiere escribir eso, lo puede escribir en cualquier lugar. Yo no vine aquí para ser un receptor, yo vine aquí para ser un reproductor. No sé si esa palabra es correcta, pero es la que se me viene a la mente. Hay una máxima que volví a escuchar los otros días, pero que está conmigo desde hace muchísimos años, que dice de esta forma, en una forma u otra, esto es lo que encierra esa máxima. Máxima es como un proverbio, ¿verdad? Algo que se dice, ¿verdad? Que se repite porque en cierta forma encierra sabiduría, encierra algo bueno, encierra principios de vida, ¿ok? Y esto es lo que dice: de los que saben más que yo aprendo. Y con los que saben menos que yo comparto lo poco o mucho que he aprendido. Amén. Esa debe ser nuestra mentalidad. Si hay otros que saben más que yo de la palabra de Dios, pues de eso, a ese árbol me voy a asombrar porque el que a un buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, right? Pues me voy a arrimar en ese árbol para que me dé buena sombra, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, pues Dios no solamente pone personas que tienen más conocimiento que yo de la palabra de Dios, sino en mi camino, sino que en ocasiones pone personas que tienen menor conocimiento que yo. Pues tú y yo, cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta noche, pues tenemos esa responsabilidad cuando nos encontramos con alguien que conoce más de la palabra. Pues necesitamos pues tener esa actitud humilde de querer ser teachable, querer ser gente enseñable. Amén. Right? Segunda Timoteo 2:2, right? Pero al mismo tiempo, cuando nos encontramos con esos familiares, con esos compañeros de trabajo, con esas personas que Dios se le ocurre poner en nuestro camino así de momento, que pues no tienen la menor idea de qué es lo que está pasando, qué es el evangelio, qué en realidad es lo que está detrás de todas las luchas, de todos los problemas, de todas las tensiones que tienen el diario vivir. Y nosotros, con lo poquito que sabemos de dónde viene la cosa. ¿Right? Pues nosotros somos llamados a compartir lo poco o mucho que hemos recibido de otros. Así que no debemos pensar en términos de que yo estoy aquí para recibir. Yo estoy aquí para reproducir. Amén. Para que lo que Dios me dé, pues yo pueda ponerlo en las manos del Señor. En específico, en este ciclo de Matete,
vamos a estar profundizando en un asunto que, pues, para mí, en este momento de mi vida, pues, cobra más y más importancia cada día. Cada día que pasa, cobra más y más importancia. Es el asunto de la iglesia. Es el asunto de la iglesia local. Es el asunto del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Es una triste realidad que en la mente de muchas personas que reclaman ser cristianos, culturales, nominales, en la mente de gran por ciento de estas personas que en nuestra cultura se identifican de esa forma, en la mente de estas personas el valor y la importancia de la iglesia es minimizado cada vez más y más. En la mente de la mayor parte de las personas que se identifican en nuestra cultura como cristianos, el valor, la importancia de la iglesia es minimizado. Cada día que pasa, la iglesia es menos importante. Para muchas personas, particularmente de estas nuevas generaciones, la iglesia es algo irrelevante. No sé si alguno de ustedes lo ha escuchado directamente así de alguien. Yo lo he escuchado de distintos labios, en español, en inglés, en portugués, sign language. Lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar en el asunto de la iglesia, del cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando venía de camino, escuchaba a un predicador muy conocido que se llama Sinclair Ferguson. Dijo algo que me provocó, pues, meterme en una gasolinera, darle para atrás al teléfono para volver a escucharlo, y cuando lo escuché todavía estaba estacionado y escribí lo que él dijo. Lo tengo por ahí en algún lugar, no me acuerdo ahora dónde fue que lo metí, pero sé lo que dijo. Que dijo, en gran medida es esto. Es que la iglesia que Jesucristo instituyó, la iglesia que Jesucristo ha estado edificando, la iglesia que Jesucristo compró con su sangre, la iglesia, Ferguson sugería, y yo totalmente de acuerdo con él, porque eso ha sido parte de mi vida desde julio 30 de 1984. La iglesia, sugiere Sinclair Ferguson, debe ser el centro de la vida del cristiano. Normalmente en la cultura donde nosotros vivimos, el enfoque primario es en la familia sanguínea, biológica, y buscamos hacer tiempo para distintos aspectos de nuestra vida. Ferguson sugiere que debería ser al revés, que todas las demás cosas deberían girar alrededor de la iglesia, particularmente para aquellos que han sido injertados en Cristo, para los que están en Cristo,
para los que son unos con Cristo. Decía él también, no quiero extenderme mucho, pero simplemente decía él que, comentario muy interesante de que si yo estoy en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Levante la mano, todo el que esté en Cristo, levante la mano. Si yo estoy en Cristo, tremendo pensamiento, quiere decir que yo estoy unido con todos aquellos que también están en Cristo. Now that's a profound thought, right? So, la intención nuestra nuevamente es profundizar en este asunto de la iglesia ante el hecho de que el valor y la importancia de la iglesia cada vez más es minimizada en la cultura religiosa en que vivimos. No estoy hablando de la cultura secular, no estoy hablando de CNN o MSNBC, estoy hablando en el contexto de la cultura religiosa pseudo-evangélica en la cual nosotros vivimos en el día de hoy. ¿Okay? Vamos a profundizar, vamos a ver un montón de cosas que son incómodas de ver, pero al mismo tiempo, pues, si el deseo nuestro es llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la persona de Jesucristo y a lo que Jesucristo es, pues va a ser provechoso para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar identificando algunas formas en que el cristianismo cultural nominal, y nosotros muchas veces sin querer queriendo, individualmente y como iglesia en sus pasos también hemos cojeado de la misma pata, cómo el cristiano cultural devalúa la iglesia. A veces, sin darnos cuenta, estamos devaluando la iglesia. ¿Qué es devaluar la iglesia? Lo que acabo de decirle en este momento que está pasando a nuestro alrededor, que el valor y la importancia de la iglesia es minimizado. Cuando la iglesia es devaluada, de eso es que estamos hablando, ¿ok? Escriba esto en las notas suyas rápido. En nuestro deseo de ser independientes, ignoramos la iglesia. En nuestro deseo de ser independientes, ignoramos la iglesia. Dígame si es o no cierto que el ser independiente es un valor que es altamente estimulado y perseguido en nuestra cultura. Amén. Ser independiente, esto es como algo sagrado. ¿Right? Y ese concepto de ser independiente, que en ciertos renglones tiene unos beneficios, se mezcla con la forma en que nosotros vivimos y provoca, ¿verdad?, que en el deseo nuestro de ser independientes terminemos ignorando la iglesia. Una de las cosas que caracteriza más al pecador es que es autónomo. Yo hago lo que yo quiera. ¿Right? A mí nadie me va a venir a decir qué es lo que yo voy a hacer. Eso es una expresión de nuestra autonomía. Otra de las cosas que caracteriza al pecador es la autosuficiencia. Yo no necesito ni de Genio ni de David. Y Yetel y Eddie tampoco. ¿Right? El pecador es no solamente autónomo, también es autosuficiente. Y tristemente, en la vida cristiana, muchas veces pensamos que nosotros podemos hacerlo todo por nuestra propia cuenta. Hay personas que, pues, por las razones que sean o por la condición espiritual en la cual se encuentren, no tienen pelos en la lengua y a mí personalmente me han dicho que en lo que a ellos concierne, la iglesia local realmente no es tan importante. Hay otras personas que
se han expresado en mi presencia, en la presencia de otras personas. No que mi presencia demande respeto, honor ni nada de eso, sino que me han dicho, ellos saben lo que yo creo y saben lo que yo represento, saben que la iglesia es algo que tiene un valor enorme para mi persona, pero independientemente de eso, ellos no se han detenido al decirme, luciendo como personas que han descubierto algo, como han recibido una revelación nueva, como normalmente sucede con los nuevos maestros, con los gnósticos y toda esa cuestión, ¿verdad? Me han dicho que en lo que a ellos concierne, la iglesia simplemente es una formalidad innecesaria. Algunos me lo han expresado así, otros probablemente me lo han expresado en silencio. Pero probablemente piensan de esa forma. La cuestión de congregarme, la cuestión de iglesia local, no es tan importante. Lo importante es mi relación con Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? No levante la mano, pero muchos de nosotros hemos dicho la misma barbaridad. Pensando que estamos diciendo algo correcto. El punto es que en nuestro deseo de ser independiente ignoramos la iglesia. Right? Now, en el plano personal, y otra vez, desde una plataforma de humildad, de mansedumbre, me parece a mí que ese tipo de actitud de que la iglesia no es importante, de que la iglesia es meramente una formalidad innecesaria, no solamente refleja la tendencia del ser humano a ser independiente. Cuando se trata de personas que se identifican a sí mismos como cristianas, no solamente es un asunto de ser independientes, en mi opinión refleja una gran inmadurez bíblica. Right? Now, lo más triste del caso, escuche que es importante, es que muchas veces cuando las personas me hablan de que ellos no necesitan de la iglesia, en la inmensa mayoría de las veces ese comentario ha salido en la intención de ellos de demostrar su madurez espiritual. ¿Entiendes? ¿Sabe? Que la expresión de que la iglesia es un formalismo innecesario, de que no es tan importante, de que ellos no necesitan de la iglesia, ¿verdad? Pues eso sale de labios de personas que al hacerlo están tratando de probar su madurez espiritual. ¿Right? En el tiempo de pandemia escuché a alguien decir, yo estoy creciendo lo suficientemente en Cristo sin la iglesia. Así que yo no necesito la iglesia. Este tiempo de pandemia me ha demostrado a mí de que yo no necesito de la iglesia. Otra cosa que he escuchado, estamos hablando aquí la idea nuevamente, vamos a bregar con el asunto de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Amén. All right, ¿sabe? Algo valioso. Cristo instituyó, está compuesta de Él es la cabeza, es su cuerpo. Todo el que está en Cristo es parte de ese cuerpo. Hace un tiempo atrás también escuché a una persona decir, esta persona no era cristiana, o sea, no estaba reclamando madurez espiritual, pero estaba reclamando de que yo he estado en montones de iglesias y yo sé cómo se bate el cobre, yo sé cómo es la cosa. ¿Right? Decía, yo amo a Cristo, pero pastor, perdóname, yo no lo quiero ofender a usted, yo lo quiero mucho, usted es bien chévere, usted es de Mayagüez y a usted le gusta el béisbol y todas esas cosas, ¿verdad?
Yo amo a Cristo, pero yo no puedo soportar la iglesia. Piense en esa declaración, usted que está aquí hoy. ¿Cuál declaración? Yo amo a Cristo, pero no puedo soportar la iglesia. Piense en esa declaración. Yo amo a Cristo, pero yo no puedo soportar la iglesia. ¿Right? Genio, perdona, pero está muy cerca. Magali, tú estás más cerca que él, así que voy a tener que usarlo a ustedes como ejemplo. All right? Es como alguien si te dijera, Genio, yo te amo a ti, pero yo no puedo soportar a esa Magali. Milton, yo te amo a ti, pero a Ivonne, So, en el contexto humano, give me a break, right? El punto aquí es que pensar y hablar de esa forma refleja inmadurez espiritual, inmadurez bíblica, y al mismo tiempo, al hacerlo, estamos ignorando la iglesia. Al ignorar la iglesia, estamos restándole valor a la iglesia. Amén. All right. So, watch what you say. Cuidado con las cosas que salen de la boca tuya. La forma en que hablas. Right? Siempre hay gente alrededor el tuyo que tú vas a estar hablando un montón de cosas y que van a escuchar ellos. Simplemente lo que ellos quieren escuchar. Amén. Right? Muchas personas han venido a nuestra iglesia y se han ido. Y han ido a otras iglesias y también se han ido. No han sido iglesias necesariamente malas. Se han ido simplemente porque han ido en busca de cosas incorrectas. ¿Alguien dice amén, aleluya? All right, good. Segunda forma en que nosotros, o la iglesia cultural, yo quisiera excluirnos, pero es que a veces nosotros también la embarramos. ¿Okay? En que la iglesia cultural, el cristiano cultural, devalúa la iglesia. En nuestro deseo de ser prácticos, contaminamos la iglesia. En nuestro deseo de ser prácticos, contaminamos la iglesia. ¿Alguno de ustedes? No, pues debe ser contaminamos. Contaminamos la iglesia. All right? No hay problema. Contaminamos la iglesia. Okay. Now, algunos de ustedes nos conocemos de hace poco. 5 o 6 años, algo así, ¿verdad? Pero hay otros que nos conocemos mucho más, 15 o 20 años probablemente. Los que nos conocemos de hace 15 o 20 años, pues probablemente se recuerdan del pastor Edwin Torres Romero, cuando en su deseo de ser práctico contaminó la iglesia, devaluando la iglesia en su búsqueda de ser relevante. No sé si algunos de ustedes se acuerdan aquellos días en que yo abandoné las corbatas y las chaquetas y los trajes. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Varios se acuerdan de esa cuestión, right? Okay. Pues sabes, mi intención no era contaminar la iglesia, pero en mi deseo de ser práctico, de ser relevante, de ser seeker friendly, eso era lo que estaba haciendo. Now, cuando estamos hablando en nuestro contexto, en esta noche nuestro deseo de ser práctico, estamos hablando del término que se utiliza mucho en distintos contextos en la cultura occidental,
que es el término pragmatismo, pragmático. Right? Una persona práctica. Now, el pragmatismo, que es una de las cosas que se ha infiltrado dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, en esencia es una fijación, un enfoque en las cosas que funcionan. Y si algo funciona, se llega automáticamente a la conclusión de que eso debe estar en lo cierto. Si funciona, debe estar en lo cierto. Si hay chistes en la predicación, y si la predicación en vez de durar 3 horas, estoy vacilando, right? Okay. En vez de durar el tiempo que dure, dura media hora, right? Y tenemos toda clase de instrumentos y toda clase de cosas y toda clase de actividades. Si eso pues funciona en base a ¿qué? En base a la escala de valores que la iglesia pueda tener en ese momento. Y en aquel entonces, en mi ignorancia, pues el deseo era que la iglesia pues fuera una iglesia relevante, una iglesia grande, una iglesia que tuviera grandes ministerios. El pragmatismo es una fijación en lo que funciona, y si algo funciona, entonces debe estar en lo cierto. Ahora, eso es sumamente peligroso porque lo que hacemos, muchas veces lo hacemos con buenas intenciones. Las cosas que yo en aquel entonces hice, los errores que cometí como pastor, no los hice malintencionadamente. Los hice bien intencionadamente. Y si el valor de que si esto funciona, pues entonces es correcto, pues es lo que va a gobernar mi proceso de tomar decisiones, pues entonces eso va a ser seriamente peligroso. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es el problema con esto? ¿Okay? Puede que muchas de estas cosas prácticas dentro de la iglesia funcionen, atraigan a la gente, pero como vivimos nosotros y como lo están viviendo cientos y miles de iglesias en el día de hoy, puede que atraiga gente, pero estamos atrayendo a una iglesia gente que ha sido contaminada desde el principio. Y lo triste del caso es que muchas veces, por eso dije ahorita que pues podría referirme al cristianismo cultural, pero es que en distintos momentos de nuestra vida pues hemos metido las patas también y hemos tropezado en ese particular. ¿Okay? Muchas veces en la intención de ser práctico, ¿verdad? Pues pensamos que le estamos haciendo un favor a Dios. ¿Right? ¿Sabe? Como que Dios necesita que hagamos tal cosa o que nos ajustemos al momento que estamos viviendo o que aceptemos costumbres y comportamientos que toda la cultura está tratando de imponer, ¿verdad? En los distintos renglones de la cultura, ¿verdad? Y pues para que la iglesia crezca y pues para que la gente venga y puedan escuchar el evangelio, pues nosotros vamos a hacer eso. En otras formas, Dios ha establecido unas cosas, pero nosotros quizás somos un poquito más update que Dios y vamos a ayudar a Dios, right? Ese es uno de los errores que se cometen. En nuestro deseo de ser práctico, contaminamos la iglesia. Tercero, cuando devaluamos la iglesia, cuando elevamos, escuche que es importante lo que voy a decir, tiene que ver con nosotros, cuando elevamos las tradiciones por encima de la verdad de Dios. Mucho de lo que nosotros pensamos cuando pensamos en la iglesia está basado más en nuestras tradiciones que en la verdad de Dios. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Muchas veces pasamos por algún lugar y decimos, ahí está la iglesia.
Tal iglesia. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos apuntando ¿a qué? A un edificio, ¿right? La verdad del caso es que si usted hace con seriedad un pequeño estudio de la palabra de Dios, se va a encontrar de que en ningún lugar hay un mandato específico para estar construyendo edificios, un edificio aquí, otro edificio allá, otro edificio para allá, y otro por allá, y otro en la esquina, y otro al otro lado, y en la parte de atrás. You don't find that. Lo que queremos decir aquí con esto de cuando elevamos las tradiciones por encima de la verdad de Dios, estamos devaluando a la iglesia. Estamos refiriendo al hecho de que llenamos nuestras iglesias con programas que muchas veces son más tradicionales que bíblicas. Vacation Bible School. Entre muchas otras cosas. Nadie se le ocurra preguntarme si el domingo vamos a tener an egg hunt. En esta iglesia we don't do egg hunts. Yo no sé si lo dije bien. Anyway, ¿sabes? ¿Cómo se dice egg hunt en español? Whatever, eso mismo, you know. We're not going to have that. We don't do that. We don't do those, right? Okay. So, el problema se complica porque muchas iglesias que tienen muchas estructuras parecidas a las estructuras de gobierno, check and balance, que hay aquí en el gobierno de los Estados Unidos, cuando se tratan de quitar, remover, porque si hay convicción de que esto es una tradición más que algo bíblico, cuando se tratan de remover esos programas, eso trae grandes conflictos y divisiones dentro de la iglesia. Now, ustedes, la mayor parte de ustedes me conocen mi trayectoria, lo que Dios hizo conmigo. De hecho, el miércoles pasado le compartí nuevamente parte de esa trayectoria. Y en mi servicio al Señor muchas veces me he encontrado en países, en regiones, donde las cosas son muy distintas a la forma en que se hacen aquí. Países donde las tradiciones no se elevan por encima de la verdad de Dios. Regiones donde eso no acontece. Villaguada, sur de la India. Inbrichi, sur de Nigeria. Ilocos norte de las Filipinas, el punto más alto de las Filipinas. Mindanao, al sur de las Filipinas. La isla de Siervos, del Siervo debía haber dicho, en Costa Rica. Si usted va a alguno de esos lugares, se va a encontrar hermanos y hermanas nuestros en Cristo Jesús en su servicio de adoración, en su vida de iglesia. Y en la inmensa mayoría de esas iglesias, ellos no dependen de las cosas que nosotros consideramos indispensables en el lugar que nos ha tocado vivir. El asunto que nos preocupa en este ciclo de Matete es la iglesia del Señor Jesucristo. El propósito es que, dirigidos por el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, podamos recalibrar nuestro amor y nuestro compromiso por la iglesia. Estamos identificando algunas de las cosas que en el día de hoy no están bien, que provocan que la iglesia, el valor, el significado de la iglesia del Señor Jesucristo sea devaluado. No, cuando yo recuerdo la iglesia de la isla de Siervos, yo prediqué allí un martes a las 11:30 de la mañana.
Habían 8 bancos, right? Todos y cada uno de ellos construidos de árboles que habían sido cortados de al lado de la iglesia. A través de las paredes de la iglesia tú podías ver el mar y tú podías ver para todos lados porque había toda clase de agujeros entre las tablas. Recuerdo como ahora que una señora estaba con sus niños sentada en el banco de la izquierda, Rosa está al lado de ella y la señora, como algo normal, atendió y amamantó a su niño sin problema, sin ponerse nada ni nada de eso, normalmente. Cuando yo recuerdo eso, me vienen muchas cosas a la mente. Una de las cosas que me viene a la mente es que no es que hoy sea maduro, pero antes era más inmaduro de lo que soy ahora. All right? Okay. Y en mi inmadurez, cada vez que yo venía de allá, de uno de esos viajes, yo venía a tener problemas con todo el mundo en la iglesia. No podía soportar a nadie que se quejara de que el aire acondicionado estaba muy alto o que hacía mucha calor. O que el parking lot estaba descontrolado, que necesitaban dejarle un espacio a esa persona que no podía caminar bien. Porque venía de lugares donde parecía que había pasado algo distinto con ellos que no había pasado con nosotros. Era como si en algún momento de la vida de esas personas empezaron a creer en el Espíritu Santo de Dios, empezaron a creer en la palabra de Dios y empezaron a creer que el pueblo de Dios con la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios son suficientes para cumplir la misión de Dios. Cuando yo venía para acá, empezaba a encontrarme con todas estas cosas y empezaba a tener problemas con todo el mundo. Es como si para ellos las promesas de Dios, la presencia del Espíritu Santo, fueran suficientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ciclo de Matete? Empezamos esta noche, vamos a continuar por ahí haciéndolo, right? Okay. Vamos a recalibrar nuestro amor y nuestro compromiso por la iglesia. Esta noche hemos comenzado. Y yo no sé si es que mi teléfono celular está equivocado, pero mi teléfono celular dice que son las 8:34. O sea que a veces yo digo, después que se acaba el mensaje del sermón, no, esto es la introducción, ¿verdad? ¿Sabes? You know? Vamos a hacer el mensaje ahora. Right? Pues en esta noche literalmente, esto es la introducción, no hemos terminado de hacer la introducción. Va a ser un gran estudio, ¿okay? Necesario. ¿Quién sabe si es la voluntad de Dios de ponernos a nosotros como iglesia local, la iglesia en sus pasos, para sacar la cara por la iglesia de Jesucristo en la coyuntura histórica que nos ha tocado vivir aquí en el centro de la Florida? Gente inadecuada, montón de gusanitos que somos, vasos de barro agrietados, salvos
por la gracia de Dios. Y ahora estamos en Cristo. Juan capítulo 15, para cerrar. ¿Sabes que en Juan capítulo 15, Cristo nos da la analogía de la vid y el viñador y los pámpanos y las ramas, right? Y de que nosotros hemos sido adheridos a Cristo Jesús. Pero nosotros no somos las únicas ramas, ¿cierto? Hay muchas otras ramas que también se benefician de la misma savia. Y esas ramas están unidas a ese tallo, ese tronco que es la persona del Señor Jesucristo. Al igual que cada uno de nosotros, y volviendo a la sugerencia de Sinclair Ferguson, si yo estoy unido a Cristo, yo estoy unido a todo aquel que está unido a Cristo. Ese es un buen punto de partida para nuestro estudio. Eso es lo que muchas veces provoca que nosotros nos encontremos de la noche a la mañana disfrutando, gozándonos con las pequeñas victorias de gente que nació en un país que no es el nuestro, gente que es de una clase social, entre comillas, distinta a la nuestra, gente que ha tenido un historial distinto al nuestro, pero que están también unidos a Cristo. Es por eso que en algunos momentos en que estamos en crisis, que el dolor está consumiéndonos por la pérdida, en muchos casos, de seres queridos bien íntimos para nosotros, que súbitamente comenzamos a recibir unas expresiones de amor de personas que han nacido en otro lugar, que hablan distinto a nosotros, que se ríen de cosas distintas a nosotros, que practican deportes distintos a nosotros, que con un amor no fingido tocan a la puerta de tu casa y te traen comida, no una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4 veces, y hay literalmente que empujarlos y decirles no, más nada, y no quiero que vengas a limpiarme la casa. ¿Por qué razón? Pues porque son personas que, al igual que nosotros, están unidas a Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia por la cual Jesucristo murió. Esa es la iglesia que la inmensa, gloria al nombre del Señor. Esa es la iglesia que la inmensa mayoría de las personas que se llaman a sí mismos como cristianos nunca han conocido. El Señor continúe teniendo misericordia de nosotros. Amén. El domingo que viene, domingo de resurrección, nos vemos aquí en casa ¿de quién? ¿Sabe por qué? Porque es el papá tuyo y el papá mío. Gloria a Dios. I don't know if you get it, pero no, y si él es tu papá y es mi papá, pues entonces quiere decir que tú y yo somos ¿qué? Hermanos, right? Okay. Y quiere decir entonces que tú y yo pertenecemos a la misma ¿qué? Familia, right? O sea que el pastor Edwin no está equivocado cuando al final dice nos vemos mañana en casa de papá para disfrutar y alabar a Dios junto a la familia.
Miles de cristianos nunca llegan a un punto en que sus ojos se abren y pueden comprender tan gloriosa verdad. Menos todavía experimentarlo. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por el tiempo que nos has concedido en esta noche. Después de un día de trabajo, de complicaciones, de dificultades, aquí nos traes, Señor. Me parece a mí que ha sido una muy buena inversión de nuestro tiempo. Padre, que no cese de sorprendernos, maravillarnos, el reconocer que tú en tu plan soberano quisiste poner tus ojos y tu espíritu sobre personas pecadoras, depravadas, como cada uno de nosotros. Gracias por la familia que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a entender más y más la profundidad de tu palabra, de tu evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right, familia, que Dios les bendiga, ¿ok? Nos vemos el domingo.